Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Cada año se repite el mismo fenómeno. Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones? No, podemos ir a una playa tipo Bali. ¿Pero hay wifi o no hay wifi? Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones. Reserva tu viaje de tour mundial en islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones. Viajas El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Los desayunos de Capital Intereconomía. Las 11 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, enseguida por empleo. Vamos a hablar del mercado laboral, dato de la EPA, hay que analizarlo, ese pinchazo de lo que nos ha dejado el mercado laboral 3 primeros meses del año, a partir de las 11 y 20 de la mañana, con José Canseco, con Carlos Ruiz, con José Luis Fernández Santillán. Antes vamos a hablar de emprendimiento. Se celebraba la semana pasada el Día Mundial del Emprendimiento, el 16 de abril, y de eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada en estos desayunos Capital, que es Agnese de Luca, que es la Country Manager de Quick. Empresa danesa, ¿no? Agnese, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, internacionales. gracias. Empresa danesa, tú me contabas que del sur de Italia. Eso es. Internacional todo. Sí, una italiana en una empresa de diseño danés. Que termina aquí en España. Efectivamente, que trabaja en España y vive. Así que sí, realmente he trabajado durante mucho tiempo en una empresa de diseño italiano y el otro diseño realmente mundialmente conocido y reconocido es el diseño danés, y realmente me apetecía mucho conocerlo más en profundidad, y debo decir que estoy encantada porque es una empresa que tiene un proyecto muy ilusionante y estoy realmente feliz de hacer parte de ello. Para el que no la conozca, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis vosotros en Quick? Quick es una empresa danesa con 40 años de experiencia en franquiciar tiendas de cocina de diseño danés. Nosotros tenemos más de 180 puntos de venta en toda Europa, por lo tanto tenemos un concepto de negocio muy probado y testado, de mucho éxito. Tenemos una presencia muy fuerte en los mercados nórdicos, pero Dinamarca ya se ha fijado en el mercado español hace unos pocos años porque realmente es un mercado muy interesante con 45 millones de habitantes, donde el diseño está adquiriendo cada vez más importancia y donde hay una gran concentración de nuestro público objetivo, y por eso tenemos unos planes de desarrollo, de expansión muy ambiciosos aquí en España. Pues ya hemos sacado las dos palabras de las que vamos a hablar y vamos a juntar hoy, que por un lado es el emprendimiento y por otro la franquicia, ¿no? Porque hay diferentes modelos de emprendimiento, emprendedor individual y emprendedor mediante una franquicia. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Y ahora ya abordamos las ventajas, las facilidades, lo que le aporta la franquicia a un emprendedor. Pero ¿qué diferencias hay así para empezar entre los dos modelos? La principal diferencia, y creo la principal ventaja de adherirse a un modelo de franquicia con respecto a emprender autónomamente, es la de poder contar con el respaldo de una marca conocida y una empresa que es muchas veces multinacional y que tiene mucha experiencia en el sector. En el caso de Quick, por ejemplo, como decía antes, tenemos 40 años de experiencia y contamos con un modelo que ya está testado en muchísimos mercados y en España también. Ya llevamos
llevamos 3 años desarrollándonos, ya 12 tiendas, lo cual demuestra que el modelo tiene mucho éxito y tiene muchas posibilidades. Entonces, el franquiciado cuenta con el respaldo de una marca, con la existencia de unos manuales, de un know-how, y entonces con un modelo que ya viene testado de origen. Además, en la franquicia puedes acceder a unos manuales de procedimientos, se generan economías de escala, por lo que se accede siempre a condiciones económicas mejores con respecto a las negociaciones que puede hacer un emprendedor solo. Por lo tanto, yo creo que el modelo de la franquicia tiene muchísimos beneficios con respecto al emprendimiento solitario. Y en Quick, además, es verdad que siempre se considera la franquicia, la desventaja, la única, creo, desventaja que se reconoce a la franquicia es la limitación, digamos, de la autonomía del emprendedor, ¿no? Porque tiene, evidentemente, que encajar en unas normas que definen el modelo. ¿No? Eso es. Pero en Quick, una vez definidas esas normas de actuación, realmente el emprendedor, nuestro franquiciado, tiene muchísima libertad de actuación, y es algo que nosotros siempre le reconocemos porque entendemos que un emprendedor quiere tener autonomía de decisiones. Claro, imagínate un emprendedor independiente, ¿no? Esos comienzos que dan un poco de vértigo y se encuentra solo, a qué puerta llamar, qué hacer, por dónde empezar, qué asesoramiento voy a tener, temas gestorías, temas laborales. Son cosas que el modelo franquicia Agnès eso se lo soluciona, ¿no? No sé si totalmente, pero en parte sí, ¿no? Efectivamente. Por un lado tiene el respaldo de un equipo. En nuestro caso, en Dinamarca, hay un equipo también local que da todo el apoyo desde un punto de vista financiero, técnico y también humano a la hora de abrir una tienda, y esto determina una reducción de los riesgos por parte del franquiciado, porque efectivamente cuenta con la experiencia de los franquiciados anteriores y del éxito que ellos ya han conseguido. La imagen de marca es algo que no sé cómo se puede valorar, cómo se puede medir, pero sí entiendo que ir con una marca ya reconocida, ya testada, de cara al cliente, de cara al consumidor, da mucha ventaja. Efectivamente. Una marca que no conoces, solo de primera, ya solamente visualmente. Imagínate dos negocios que puedan hacer lo mismo, vender lo mismo, pero que uno tiene una marca consolidada y otro pues no lo conoces. Sin saber más y un poco, perdón por la palabra, con el prejuicio, ¿dónde va a ir el consumidor? En efecto, la notoriedad de marca es un elemento fundamental que aporta una red de franquicias ya consolidada en un mercado. Además, la franquicia permite al emprendedor acceder a las herramientas de marketing y a la tecnología que solo no podría conseguir. Por lo tanto, la presencia de una marca consolidada unida a las estrategias de marketing que se desarrollan a nivel global, como en el caso de Quick, donde se desarrollan en Dinamarca, pero se implementan localmente, son realmente una gran ventaja para el franquiciado. Claro, porque la salud del modelo franquicia, ¿cuál es ahora mismo? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Años que han sido difíciles, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, todos tema pandemia, que está ahí casi antes de ayer. Exacto. ¿Cómo ha sido la evolución de la franquicia en España ha sido muy positiva. Según los datos de la Asociación Española de Franquiciados, existen ahora mismo casi 1.400 marcas de franquicias. El año pasado, en 2023, se han generado 26.000 millones de euros de facturación, lo cual representa un 3% de crecimiento con respecto al año anterior. Por lo tanto, la franquicia va evolucionando muy positivamente. También la franquicia genera 300.000 empleos, por lo tanto es un motor de la economía. En nuestro caso, luego, en el caso de Quick, además, en nuestro sector ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los últimos años, también después del COVID, y especialmente las cocinas se han vuelto protagonistas del hogar, se han abierto al salón, se han abierto al hogar, y entonces el consumidor español está muy receptivo a esa nueva manera de vivir la cocina, que ya no es un espacio cerrado donde solo se prepara la comida, sino es un espacio en el que se comparte. Y Quick ha sido inventor de la que se llama
sociable kitchen, o sea, cocina encuentro, una cocina abierta al hogar donde la persona que está cocinando, que está preparando, está dirigida hacia el salón y por lo tanto interactúa con familiares y amigos que en ese momento se encuentran allí. Sois por vuestro negocio, Agnese, un buen termómetro para ver cómo está el mercado, para ver cómo está el consumo por un lado y para ver cómo está el mercado inmobiliario en nuestro país, que parece, si nos acogemos a los datos, que sigue gozando de buena salud. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro? Nosotros vemos que el sector inmobiliario, después de un año de estancamiento, vuelve a crecer. De hecho, en enero creo que los últimos datos arrojan una luz muy positiva porque ha crecido con respecto al mes anterior. El número de transacciones ha crecido en un 48%, nada menos. Igualmente, en España se venden más de 500.000 viviendas cada año, por lo tanto es un sector muy dinámico y además si consideramos la parte de nueva construcción con la parte de reformas, realmente nosotros vemos y experimentamos un crecimiento continuo en nuestro sector ligado también al sector inmobiliario. ¿Y qué planes tenéis aquí en España? Pues tenemos unos planes de expansión, como decía, muy ambiciosos. Vamos ya por las 12 tiendas, este año vamos a abrir otras 3 y queremos abrir alrededor de 28 tiendas en los próximos 3 años. Nosotros estamos muy contentos con nuestros resultados y de hecho gran parte de nuestros franquiciados ya tiene 2 y 3 tiendas, por lo tanto sigue invirtiendo en nuestra franquicia. Y nosotros ahora nos estamos focalizando en Madrid. Nuestro modelo de negocio encaja muy bien con las grandes capitales donde tenemos la máxima concentración de nuestro target, de nuestro público objetivo, que es un consumidor urbanita, amante del diseño, que busca soluciones tecnológicas, innovadoras y sostenible. Y para una empresa danesa, como no, la sostenibilidad es un elemento diferenciador muy importante. Nosotros nos tomamos muy en serio este aspecto. Madrid, primera posición, y luego ¿dónde estáis repartidos? Ahora mismo tenemos tiendas en las principales capitales de España, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, y seguimos buscando nuevos franquiciados en Madrid y en Barcelona y queremos expandirnos en capitales como Sevilla, Zaragoza, Murcia y en Palma de Mallorca y en Galicia. Zona turística entiendo que será importante también para el residencial, ¿no? Que hay mucha gente de fuera que viene, compra, invierte vivienda, reforma vivienda, que no sé si es algo en España que hasta ahora hemos hecho mucho, lo de reformar vivienda. Parece que sí, que después de la pandemia sí que nos hemos dado cuenta de que nuestra casa no nos gustaba mucho, que hemos estado muchas horas y que hay que mejorarla, pero ha sido algo que hasta ahí, como que en España el concepto de reforma no lo teníamos muy dentro, ¿no? Eso es, pero realmente la pandemia ha cambiado completamente esa percepción de la vivienda. En los mercados nórdicos, por ejemplo, dado que las horas de luz son muy limitadas en el año, evidentemente la vivienda es muy importante porque todo el mundo se reúne dentro de las casas. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir fuera, pero ha habido un cambio de paradigma importante a raíz del COVID y todos nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una vivienda acondicionada y que nos ayude a transcurrir, a vivir mejor el tiempo que vivimos en ella. Pues hablando del sector inmobiliario, hablando de la vivienda, hablando de la reforma, del emprendimiento y del modelo franquicia, que goza de muy buena salud, y ahí están las cifras que así lo demuestran. Crecimiento del 32%, creo que veía esta mañana, que ha tenido el sector en el último año, y con Quib contándonos su country manager, Agnese de Luca, esos datos y esas ventajas que tiene emprender mediante la franquicia, que hacerlo de manera individual. Agnese de Luca, que se cumplan esas previsiones de Quib aquí en España, que seguís abriendo muchos puntos de venta y que el modelo franquicia lo sigáis empujando también. Gracias por la visita. Muchísimas gracias a vosotros. A seguir bien. Chao, chao. Hasta luego. Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses, hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia, prestando
Ofreciendo nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Las 11:22 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Foro Empleo con la EPA recién publicada hace poco más de 2 horas, así que la vamos a analizar al detalle. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado laboral? No sé calificarlo como pinchazo. José Canseco, experto en recursos humanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, un poco con frío, ¿no? Aquí en Madrid, por lo menos, sí, hace un poco más de fresquito, ¿no? Y viendo los datos de la EPA... Sí. Que... Oye, por contarlos, por si alguien dice, oye, que no me entra de la EPA, que vaya. Bueno, me pues... he levantado tarde pues o que he estado haciendo cosas reunido. Destrucción de 140.000 puestos de trabajo sí, y el paro sube en algo más de 117.000, sube también la tasa de paro. Estamos hablando de la mayor destrucción de empleo en un primer trimestre desde hace 4 años. Sí, eso es. Bueno, el dato es malo. Por aquí decían que... El dato es malo. Me lo explicas. Vale. Muy bien. Venga. Titular. Sin problemas. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Malo sin paliativos? Podría haber sido peor, o sea que... Déjamelo ahí. Muy bien. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo voy poniendo la cortinilla, vais contando el titular y luego ya pasamos todos. ¿Cómo ha sido el dato para ti? Pues como un primer trimestre habitual de la economía española. Vale. Ahí lo dejo. Así ha sido el dato para el ministro de Economía, para Carlos Cuerpo. El principal mensaje es que continúa la dinámica positiva del mercado de trabajo. Cuando miramos qué pasa con la ocupación este trimestre en términos desestacionalizados, crece en torno a 114.000 personas, es un crecimiento más o menos del 0,5%, en línea con los últimos trimestres, en línea con lo que dice la afiliación a la Seguridad Social. Este es el primer mensaje importante. El segundo es que seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo. Estamos en mínimos históricos, por ejemplo, de tasa de temporalidad, en un 15,7%, con un también nivel récord de indefinidos en nuestro país, en 15,2 millones. Ese es otro mensaje muy importante. Dinámica positiva, récord de indefinidos, mayor estabilidad. A ver si habéis visto otro dato vosotros, Canseco. No, yo de todo lo que dice me quedo con el tema de la estabilidad, porque parece ser que lo que se desprende de los datos es que ha bajado el número de empleados a tiempo completo, ¿no? Y sin embargo se ha incrementado el número de empleados a tiempo parcial. Pues me quedo con ese dato. Eso no sé si llamarlo estabilidad, sobre todo, como dicen los compañeros, que ahora van a desglosarlo bien, cuando gran parte de esa gente que trabaja a tiempo parcial no lo desea. Entonces, para mí ese es el dato malo del todo. Y evidentemente que ha aumentado el desempleo, por supuesto. Suben también los hogares con todos sus miembros en paro, y por añadir algo más, que siempre lo analizáis vosotros, la gran mayor parte del empleo que se ha destruido, esos 140.000 puestos, han venido por el lado del empleo privado, 125.000, creo que hablo de memoria. Ya os podéis explayar, José Luis. No, vamos a ver si esto es que lo que dice el ministro es que el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Es decir, que objetivamente, y como decía antes Carlos, es decir... Pero hay mucho para consolarse en el dato de hoy, porque normalmente el primer trimestre siempre es malo. O sea, el primer y cuarto trimestre no son buenos, segundo y tercero son los este ha sido habituales. Bastante peor que otros, claro, y con viento a favor. Y con viento a favor, Semana Santa, te refieres, ¿no? Claro, con una Semana Santa que ha caído dentro y que por tanto se activaron contrataciones en esa época, ¿no? Con lo cual... Si no llega a caer la Semana Santa... Claro.
en el primer trimestre, que cayó en mayo, ¿de qué estaríamos hablando hoy? Por eso cuando yo he dicho que podía haber sido peor es Claro. precisamente por el efecto de Semana Santa, que de alguna manera ha temperado. Pero claro, es que nos vamos a niveles muy próximos a los que teníamos en el primer trimestre de la pandemia, es decir, el primer trimestre de 2020, ¿no? Es decir, que cuando la situación de este país empezaba a paralizarse absolutamente. Y esto es realmente preocupante. Claro, esto de las tendencias es muy curioso, depende cómo las mires, ¿no? Si yo miro la tendencia de la ocupación desde el segundo trimestre de 2023, trimestre tras trimestre ha ido cayendo y ahora ha caído mucho más todavía. Es decir, que llevamos 4 trimestres donde la ocupación está cayendo y esa es la tendencia. Pueden contarnos la película que nos cuenten. Y cuando habla de estabilidad en el empleo, pues lo decía José ahora, es decir, es que, oiga, lo que el empleo indefinido que ha crecido, sí, pero a tiempo parcial, porque el empleo a tiempo completo en este trimestre ha caído casi 200.000 personas y se ha incrementado en 60.000. Y luego, para mí, un indicador muy significativo de la actividad económica en este país es qué pasa con los autónomos. Y se han pegado un leñazo en este trimestre que arde el pelo. 69.000. Claro, no o sea, lo he es que me parece que es un 69.000 dato... menos. Sí, espérate, te lo voy a decir exactamente. Es decir, sí, 69.800. O sea, entonces me parece que cuando a los autónomos les pega ese leñazo, es que, oiga, aquí decir que el consumo privado está cayendo, es decir, que la gente no está yendo ahí donde están muchos autónomos, que es el pequeño comercio, etcétera. Y esto es lo realmente preocupante, porque sí, para mí es un indicador de cómo está el patio de la actividad económica. Y luego, claro, cuando yo hay un dato que estoy empezando a mirar todos los meses, ya, porque me parece, y en este caso con el de los fijos discontinuos. No, los flujos. Es decir, claro, es que en este país el trabajo dura muy poco. O sea, por mucho que hablemos de empleo indefinido. Personas que entraron en la ocupación en el trimestre, 1.115.400. Personas que salen de la ocupación en el trimestre, 1.196.100. Oiga, esto es una burrada. Entra 1 millón de personas y sale otro millón. Porque esto es lo hay que temporalidad por tanto, incluso en el empleo indefinido. es que el empleo indefinido deja de ser indefinido, es un empleo con mortalidad. ¿Dónde está la Y exactamente estabilidad, igual entonces? pasa con el paro, ¿no? Entran al paro 1.398.700, es decir, casi 1.400.000, y salen del paro 1.300.000. Eso en el fútbol se llaman rotaciones. Esto se llama rotación. Rotaciones, para que no se cansen. Tenemos una población flotante en el ámbito laboral brutal. Si esto es para estar contentos, es decir, viva la Pepa... ¿Y dónde está la viva estabilidad Pepa, entonces? ¿no? ¿Dónde está Pues la eso mayor digo estabilidad? yo. Busca, compare, si encuentra otro mejor, que venga el señor Cuerpo y te lo cuente. Claro. Carlos, tienes el cuaderno lleno de notas. Bueno, no, es algunos datos que he recogido de la EPA, ¿no? Bueno, yo creo que la EPA de este trimestre se puede leer de dos formas, ¿no? Una, recogiendo lo que nos dice las tasas interanuales, lo que se ha producido durante el último año, que en gran parte corresponde esa tendencia con lo que sucedió durante el primer semestre del año 2023, que fue un semestre muy positivo para el mercado de trabajo, y aún los datos de la EPA de este trimestre recogen ese impulso positivo al mercado de trabajo. Tenemos pues aproximadamente unos 615.000 ocupados más, pero hay otra cuestión que se puede analizar, que es los datos de la EPA que recogen el comportamiento en el primer trimestre del 2024 y que nos miraría, digamos, la proyección que podríamos tener para los próximos trimestres. Y esto aquí se observa, sobre todo en el ámbito de la ocupación, que tenemos el dato de empleo, pues el segundo peor en la última década, es decir, una caída de empleo de casi 40.000 personas, una tasa de crecimiento bueno, pues que se llega hasta los 21 millones de ocupados y que se ha desacelerado con respecto al trimestre anterior. Y sobre todo hay dos cuestiones que hay que señalar. Una, que pese a que hay hay una caída tendencial de la tasa de actividad en este país, la tasa de desempleo no flexiona a la baja, y nuestros desempleados, que en este trimestre aumentan también estacionalmente, están cerca ya otra vez de los 3 millones de de los 3 millones de parados, y es una tasa que alcanza el 12,3% de la población activa. Este es un dato que yo creo que es reseñable. Y luego pues hablamos también del número de horas. El número de horas promedio efectivas que se han trabajado durante este trimestre son aproximadamente 31,3 horas. Estas horas efectivas son 2 horas menos que las que se producían hace aproximadamente 5 años
y son 3 horas efectivas menos de las que se producían hace 10 años. Es decir, los ocupados que entran, pese a que a veces hay más, están trabajando en promedio muchas menos horas efectivas a lo largo de la semana. Puede ser por varias cuestiones. Una, por cuestión de efecto composición de los ocupados que entran con distintas condiciones laborales, pero también aquí hay un efecto de personas que están en incapacidad temporal y bajas laborales, etcétera, que es, yo creo, que una cuestión que hay que tener muy en la línea para ver el tema de la reducción de jornada. Me pedía la palabra casi por segundo, José Luis. Sí, yo saliendo un poco de los datos por intentar ser competitivo con estos dos monstruos que tenemos, el dato que dice José Luis del 1.400.000 que entra y que sale desempleado, un plan indefinido, te da una idea de cuando hablamos de plano estructural. Si pasa algo en la economía mañana, si alguien tira una bomba de más, ese 1.400.000 flotante que tenemos son los primeros que van a estar en la cola del paro, desafortunadamente. Por tanto, tenemos que tener... Ese paro estructural lo cifraba el Banco de España entre el 12 y el 13%. Ponía hasta... Sí, 12-13% el otro día, sí. El Banco de España esta semana. Sí, pero lo que yo quiero decir es que tenemos que intentar generar realmente estabilidad en ese 1.400.000 personas, más o menos, porque son las personas que, desde un punto de vista de estabilidad, ¿no?, pues más fácil tienen llegar a la cola de desempleo. Cualquier cosa que ocurra, son los primeros que van a estar en la cola de desempleo. Simplemente era este pequeño... José Luis. No, yo simplemente a esto que apuntaba Carlos, en el sentido de las posibilidades, de por qué se trabajan estas horas que se trabajan, eso en la práctica lo que está llevando es que, cogiendo esos mismos datos de 31,3 horas, que es el promedio que ya venimos desde el cuarto trimestre del 2023, que se mantiene, es que hay como más de 600.000 personas que están pluriempleadas, ¿eh? Y eso es un dato que sale de la contabilidad nacional y de la propia EPA. Es decir, en la medida que tenemos más personas, más puestos de trabajo que personas ocupadas trabajando, al final quiere decir que hay personas que están repitiendo ocupación. Claro. Y estamos en un entorno de más de 600.000, 620.000 aproximadamente. Y esto es un dato que también indica la no calidad del empleo que se está creando, ¿no? Tenemos mucha gente trabajando pocas horas y, por tanto, mucha gente trabajando a tiempo parcial que necesita más de un empleo para poder juntar un salario y poder llegar a fin de mes. Y esto es tremendo, ¿no? En esta situación, digo, me parece que es un tema del que yo creo que estábamos huyendo. Es decir, yo recuerdo, o sea, de pequeñito, mi padre echando más horas que un tonto para llegar a casa, ¿no? Para que los demás pudiésemos salir, ¿no? Y el pluriempleo era lo más común del mundo mundial. Afortunadamente hemos estado unos años donde eso no era así. Estamos volviendo a una situación. Es decir, esto me recuerda hace mucho tiempo, es decir, cuando hace ya unos cuantos años, ¿no?, que estuve en Buenos Aires, me llamó muchísimo la atención en las tiendas que vendían la ropa, o sea, los escaparates la anunciaban a plazos. Y me acordaba cómo cuando yo era pequeñito en Madrid, en mi casa, y mi madre compraba a veces pues cosas de primera a plazos, ¿no? Es decir, una cosa como muy habitual. No digo ya comprar una lavadora a plazos, ¿no?, sino comprar pues un jersey o comprar una cosa más normal, ¿no? Bueno, pero es que podemos acabar otra vez con empleos, pluriempleos, y vamos a acabar comprando otra vez pues un pantalón, unos zapatos a plazos porque no nos llegue, ¿no?, tal como se está poniendo el patio. Y esto es muy lamentable. Sé que puede ser un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero es que estamos retrocediendo de alguna manera en situaciones que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Y por tanto, ¿dónde está la estabilidad y las bondades de esta situación, ¿no?, que nos están contando? Sí, máxime que el mercado laboral se está polarizando tanto, porque hay gente que tiene sueldos, vamos a decir, competitivos y que goza de un estado de bienestar y una calidad de vida profesional y un well-being, que se llama ahora en su trabajo, pues muy, muy, muy favorable. El bienestar en tu vida y en tu trabajo, ¿no? Con una flexibilidad, con unas condiciones. Bueno, sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es que en la parte intermedia cada vez tenemos menos elementos y los tenemos en la otra parte. Gente pluriempleada. Más brecha, ¿no? Más brecha, más gap, eso es. La tasa de pobreza se ha incrementado notablemente, lo daban el otro día. Eso es, personas que se ven en la obligación de tener muchos trabajos, de tener trabajos a tiempo parcial, de entrar y salir del sistema y vivir pues de lo que se puede sin ninguna calidad de vida. Antes, termino, pedías un titular. Para mí el titular de estos datos de la EPA son inestabilidad y baja calidad del empleo en España. Os añado un dato más y ahora te dejo, Carlos, sobre lo que mencionaba Isada del paro estructural, que sacaba su informe esta semana al Banco de España, avisa de que el paro estructural está entre el 12 y el 13%, dice que es culpa de las políticas activas de empleo que doblemos al de la Unión Europea. Hablaba también de la estabilidad del empleo, dice que la estabilidad en el mercado laboral, en el empleo aumentó tras la reforma laboral, pero que ha empeorado en los contratos indefinidos, en eso que está ahora tan de moda, de cuántos indefinidos hay, y luego, en cuanto a recetas,
pide que el paro sea decreciente. Os lo pongo también sobre la mesa como un ingrediente más de este menú de hoy. Carlos, lo que quieras. Sí, bueno, yo creo que la cuestión que me está por debajo, subyacente de todo este análisis, creo que la clave es la productividad. Es decir, estamos generando empleos donde hay una baja productividad y esto redunda pues en bajos salarios, en mayor rotación, mayor inestabilidad, etc., ¿no? Y yo creo que es una cuestión que tendríamos que señalar por medidas que pudieran fomentar el crecimiento de las inversiones empresariales y el crecimiento del potencial de crecimiento de este país en líneas con transición digital, transición ecológica, transición energética, etcétera. Otra clave la has dado tú, Rubén, es el tema de las políticas activas. Tenemos un alto porcentaje de la población activa con unos niveles de cualificación y de educación que son bastante inferiores a los de nuestros socios competidores. Estaríamos hablando aproximadamente de un tercio o más de un tercio de esta población activa que no tienen completada la educación secundaria. Y este porcentaje es muy superior, por ejemplo, al de otros países que estaría en torno pues, al 20%, ¿no? En media de la Unión Europea. Sin duda es fundamental, tal y como vienen las nuevas tendencias del mercado de trabajo, donde cada vez se aplica más cuestiones como la IA o la digitalización, pues que nuestra población activa tuviera una serie de competencias que se ajustaran a las necesidades del mercado de trabajo. Y por otra parte, además, tenemos el otro rango de valor, que es tenemos una multitud de población activa que está sobrecualificada y realizando trabajos que no están ajustados a su nivel de formación. Y esto también incide no solamente en un ámbito de productividad, sino de desmotivación y de rotación laboral. Entonces, es esencial que sobre todo haya una mayor coordinación de este tipo de políticas, tanto en el ámbito regional como en el ámbito de políticas pasivas y activas, para que en mayor medida haya una mayor probabilidad de que las personas puedan incorporarse al mercado de trabajo con unas condiciones laborales mucho más productivas que las actuales, ¿no? Bueno, para que yo se lo compro, ¿no?, a Carlos ese tema, porque parece que es verdad, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un par de matices donde podríamos profundizar un poquito más, ¿no? Es decir, más allá que las políticas activas de empleo son como son y están en manos de las comunidades autónomas, y cuando uno plantea el reparto de esas cuantías, como tienen que ver también con la eficiencia de las mismas, resulta que a veces quien es más eficiente y por tanto tiene menos paro, proporcionalmente se está llevando más dinero para políticas activas que quien más lo necesitaría, ¿no? Es decir, que seguramente habría que empezar por darle una vuelta a todo ese planteamiento. Pero claro, esa situación es verdad de fracaso escolar, de gente que no titula la enseñanza obligatoria o con la secundaria, que es muy alta en España comparado con nuestro entorno europeo, que afecta fundamentalmente a la gente joven. Y sin embargo, el mayor número de parados que tenemos y que están buscando trabajo y que se han inscrito como tal en el SEPE son mayores de 50 años y el grupo de mayores de 59. Muchos de estos sí que tienen esos estudios realizados, incluso muchos de ellos tienen estudios superiores. Entonces, el tema de fondo es qué hacemos para darles unas nuevas competencias a esta gente. Yo creo que el tema no es tanto ya de tener una titulación o no, sino qué tipo de competencias hacen falta ahora para incorporarse al mercado de trabajo, y seguramente tienen que ver con el desarrollo de nuevas competencias en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de otro tipo de planteamientos. Por tanto, lo que hay que decirle al Servicio Público de Empleo es, oiga, deje usted de ofrecer cursos de ofimática y empiece a dar otro tipo de cursos, ¿no? Empiece usted a seleccionar o empiece a hablar con las empresas, haga un diagnóstico de qué necesidades tienen o qué necesidades de personal cualificado tienen las empresas y cualifique a la gente para eso, e intentar empatar la oferta y la demanda desde ese punto de vista, porque si no, no casa, ¿no? A mí es que, de verdad, es decir, cuando veo que el mayor número de gente que están desempleadas son mayores de 59 años, y si ya sigo bajando y tiro desde los 50 para arriba, es que es un 60% de la gente que está. O sea, es que una persona puede tirarse desde los 59 hasta los 67 o 65, cuando se pueda jubilar, cobrando el subsidio por desempleo. Es que es una barbaridad. Es que esto es un tema que es un desprecio absoluto de talento, y esa realmente sería una auténtica política social y no contarnos las películas que nos cuentan. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice José Luis, no puede ser de otra forma. Yo creo que en ese grupo de parados de casi 3 millones que tenemos, ese 1.400.000 suele tener un perfil sociológico de gente con poca cualificación, como decía el compañero, con cualificación poco valorada por el mercado, a veces poco especializada. No hablo de la gran licenciatura o el máster, hablo de formación que no aporta un valor inmediato a lo que el mercado está solicitando hoy.
Y la otra parte, de larga duración, a veces lo que ocurre es que somos poco permeables o determinados desempleados son poco permeables a nuevas iniciativas, nuevas competencias, nuevas formas de hacer. Esta semana que he estado en un par de eventos, pues veo que a partir de determinada edad, y son empleados, hay poca permeabilidad a la tecnología. A esto de la IA hay cierto rechazo, ¿no? Más allá de si nos va a quitar o no el trabajo, no quiero entrar ahí, pero como que hay un poco de esto no va conmigo, esto ya me pilla lejos, ya tengo 40, 50, y eso es un problema, ¿vale? La productividad que va a aportar, que ya está aportando en algunos casos la IA, es enorme, pero si tenemos un rechazo, toda esa gente de más de 50 años, por decir una cifra de edad, o que tiene una baja cualificación, una cualificación poco especializada, se va a quedar atrás. Y por tanto ese gap, esa brecha que hablamos antes con Rubén, va a ser cada vez más grande. Eso es un problema muy importante. Más cosas, la prestación. Es que la prestación, una prestación progresiva inversa y esas cosas, pues puede tener sentido. Eso lo decía el Banco de España, ¿no? Decreciente, ¿no? El otro día lo comentaba en Telemadrid además, pero puede tener cierto sentido. Tiene cierto sentido para aquellas personas que tienen una empleabilidad y una capacidad de volver a entrar en el mercado laboral y por tanto pueden hacer cosas desde su yo para luchar, ¿no? O ser competitivos. Aquellas personas que o bien tienen baja cualificación o por edad o por edadismo se les descarta o tal. Que no es una cosa voluntaria, ¿no? Están muertos laboralmente. Claro. Por lo tanto, cuidado con eso. No es que no quieran, sino que no pueden. Porque, como decimos siempre, y apuntaba José, las medidas tienen que ser quirúrgicas. Y ahí quirúrgica no es esta medida. Por cerrar. Pero fíjate, digo, este dato, es decir, cuando uno mira el perfil, es decir, lo que se ha incrementado desde el punto de vista del paro, fundamentalmente, o una buena parte, en este trimestre ha sido gente que se incorpora por primera vez y aquellos que llevan más de un año en el desempleo. Es decir, que es que el paro de larga duración tiende a cronificarse en nuestro país. Si no sales en los 3 o en los 6 primeros meses, no sales. Bueno, ¿qué herramientas les estamos dando, José? Pues claro, por eso digo que el problema, eso es lo que hay que analizar. Claro, no estamos dando herramientas. Lo que tú vives es en un mundo feliz, donde el empleo va como un tiro, donde todo es maravilloso, donde tenemos una estabilidad estupenda, pues hombre, ¿qué medidas se están poniendo? Sí, pero es que este gobierno vive en la contradicción. Tú no puedes decir que vamos como un tiro y por otro lado estás diciendo, o salen las estadísticas diciendo que la tasa de riesgo de pobreza o la población en riesgo de pobreza está por encima del 22%. Es que, oiga, algo no me casa. Es que a lo mejor parte del problema es ese, ¿eh? A lo mejor parte del problema es el estado de bienestar en el que estamos. Habría alguno por ahí que diría que si generamos incomodidad en aquellas personas que no tienen un empleo, no tienen un empleo de calidad, ya se moverían para entrarían las prisas. Claro, es que el estado de bienestar que tenemos es enorme, menos mal. Pero menos para mal. algunos, porque a algunos el estado de bienestar les pilla de reflejoncillo. Mira, cuando viene gente de algún país latinoamericano y les explicamos que aquí hemos estado en crisis en el año tal y pascual, se ríen de nosotros. Claro, crisis aquí no significa lo mismo que Latinoamérica en determinado país. Pero si se lo preguntas a un finés o a otra persona de nuestro interno, claro, por eso digo por que cerrar al final... con la EPA, que ya habéis analizado, ya habéis... pregunto, no, que no está mal, que no os quiero cortar, pero es que luego nos vamos a tener que ir y me regañáis. Por terminar con la EPA, una vez analizada la pregunta, Carlos, ¿estamos ante un pinchazo puntual este trimestre o esto es una dinámica que podemos ver el resto del año? Estamos en un proceso de ajuste del empleo con tasas de crecimiento cada vez menores para este año, pero que se van a ir acoplando al ritmo de crecimiento de la actividad económica, que también va a ser inferior en 2024. Vale. ¿Estáis de acuerdo? Desaceleración. Bueno, luego si da tiempo os pregunto si da tiempo, porque yo como vosotros ya no digo nada. Claro, luego me regañáis a mí, la culpa no es mía. Hablamos de la inteligencia artificial y la preocupación que tenemos los españoles sobre cómo va a afectar a nuestros puestos de trabajo. España, dice la OCDE, cuarto país de los Estados miembros donde más crece la parte que se lleva el Estado de los salarios. El año pasado destinamos el 40,2% de nuestro sueldo bruto al pago de impuestos y cotizaciones. 6 puntos casi por encima de la media de la OCDE. Y aquí vuelve el debate de si hay que ingresar todo el dinero en nómina y luego que seamos nosotros los que lo repartamos para que esto no se jueza. 40%. Si cobramos 1.000 euros, 400 se han ido por otro lado antes. Tú quieres que vuelva a dar el titular del otro día, no lo voy a dar, ¿vale? Pero, por si aquí no estaba. A ver, que estemos en el 40, porque estoy viendo la tabla, que estemos en el 40 cuando la media de la OCDE está prácticamente en el 35, 34,9, para mí no es un problema, puesto que si miramos los países que tenemos por encima, tenemos una Alemania, una Francia, ¿con quién nos comparamos? Con los países grandes de Europa. El problema viene cuando usamos la doble tabla.
y vemos dónde están los salarios, donde evidentemente estamos por debajo en salarios de la media de la OCDE. Por lo tanto, la conclusión final es, estamos pagando más impuestos por recibir menos salario, y eso no puede ser. Si pagamos más impuestos, por favor, estemos por encima de la media de la OCDE también en retribución. Y eso no lo vamos a alcanzar a medio plazo. Pero eso tiene que ver con ese famoso debate de la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal o la cuña fiscal, ¿no? Es decir, cuando tú relacionas lo que tú estás pagando por la vía impositiva con la retribución que percibes, es decir, con tu renta per cápita. Y a partir de ahí la situación es tremenda. Es decir, al final de este asunto es que dice, bueno, a mí me parece que hay que pagar impuestos, yo no me quejo, lo digo que hay que pagar impuestos adecuados, ¿no? Lo que no puede ser es que sean casi confiscatorios cuando prácticamente la mitad de tu sueldo, como te descuides, se va por esa vía y no te repercute de manera directa, ¿o no lo ves? Es decir, porque hay mucha ineficacia, mucho gasto superfluo que yo entiendo que se podía quitar. Pero el tema de fondo es, oiga, aquí lo que estamos contabilizando es, por un lado, lo que pagamos de IRPF más lo que se paga por cotizaciones sociales. Una parte de esa cotización social que se está comportando ahí es tanto la parte que paga el trabajador como también se está contabilizando la parte que paga el empresario. Dice que aunque habla sobre eso también la parte OCDE. También de alguna manera de la retribución que tú percibes. Dice que la mitad del aumento que ha subido. Estás hablando, en definitiva, entre un 30% por vía de cotizaciones y un 10-12% de media en el tema IRPF, que muchas veces el IRPF te va al 17% y el otro, pues al final te vas, cuando tengas un salario que esté un poquito por encima de la media, se te está yendo por encima del 45%. Sí, claro, ¿no? Claro. Esta es la realidad que tenemos. Oiga, España, si a lo mejor eso lo ajustamos un poquito, tenemos un poquito más de liquidez y eso dinamiza la economía. Lo que no admito, entre comillas, terminó un poco así, es que salga el otro día la ministra del ramo, la ministra de Hacienda, diciendo que no hay que desfactar las tablas porque la gente se está beneficiando. Hombre, por favor, como si somos más tontos que hechos de encargo. Hombre, ¿qué me está usted contando, no? Sin duda, la presión fiscal está aumentando en este país. Es una cuestión de recaudación. Estamos teniendo un mayor nivel de gasto con respecto al PIB, pues hay que financiarlo, ¿no? Ya luego después, si quieres, podemos entrar a analizar si este incremento del gasto pues es el adecuado, el conveniente para este momento que estamos. Hay dos datos que a mí me llaman la atención sobre este informe de la OCDE. Además, nosotros, el Instituto de Estudios Económicos, salíamos hace 2 semanas no marcando este dato del 40%, que es un trabajador promedio con un hijo, sino marcando sobre todo el problema que puede existir a la hora de atraer el talento. De ese 40%, los salarios de mayor rango se eleva hasta el 60% de la propia retribución que perciben esos trabajadores que supuestamente son los más cualificados. Hay dos cuestiones que hay que señalar. Una, por una parte, que nuestro sistema fiscal desincentiva, por una parte, como he comentado, el tema de la atracción del talento y desincentiva también a la unidad familiar. Porque si estamos en el puesto 17, con este caso del 40%, con respecto a los países de la OCDE, solamente se contabiliza un hijo, cuando contabilizamos 2 hijos, este puesto empeora adicionalmente, ¿no? Y nos encontramos a la cola en la 10ª posición como países de la OCDE. Y donde más ha incrementado, uno de los países que más ha incrementado la presión fiscal en cuanto a la cuña fiscal ha sido España, la tercera alza mayor que se ha producido, y se produce por 2 efectos fundamentales. Uno, que lo ha comentado José Luis, el tema de la deflactación, y 2, se están produciendo un incremento de las cuotas a la seguridad social que dejan de ser más cuotas y se convierten en más impuestos, porque con el MEI lo que estamos haciendo es incrementar una cuota que luego no va a tener una contraprestación correspondiente a la hora de la jubilación. Por lo tanto, yo creo que es un error, con una tasa de desempleo del 12,3, siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, que tengamos un sistema fiscal que no incentive la contratación laboral. Y este, desde luego, sin duda lo es. Bueno, yo, por añadir un pequeño detalle, lo que decía de que cuando tenemos en cuenta más de un hijo, pues eso tiene todo que ver con lo que son las políticas activas de familia, ¿no? Que en España ha sido un poco cambiante y voluble en función del gobierno que tocaba. La Unión Europea, sobre todo centro-norte europea, las políticas activas para apostar por la familia están en otro universo, la verdad es que y tiene una tradición de más de 50 o 60 años. Tenemos que andar ahí. Yo, además, como se ha comentado, que gastamos mucho y la poca ineficiencia que tiene la administración, cosa que suscribo, yo, y lo ha dicho mucha gente esto que voy a decir, pero yo apostaría porque cada vez que entre un nuevo gobierno, sea el color que sea, empecemos con un criterio de presupuesto cero y de coste directo. Sí, ¿no? Oye, pues limpio, ¿no?
¿Por qué? Porque, broma, ¿no? No, lo digo completamente en serio. Observaríamos muchas más prórrogas presupuestarias. Bueno, pero empezamos con un criterio, presupuesto cero, porque cuando uno lleva 4 o 8 años en el gobierno, pues ya tiene una inercia y esto se hace imperfecto, como hacen las compañías, si no me voy muy allá. Claro. Y por lo tanto empiezo a ver dónde realmente tengo que poner el dinero. Y que cada euro que un español, no os riáis, hombre, que no es una quimera, que se puede hacer. Sí, es que tienes razón. Que no me tomo... No, claro. Si me río porque, mira, hay una partida... No, pero déjame que termine. Entonces, y que cada euro... ¿Pero quién te va a comprar eso dentro de un gobierno? ¿Lo voy a poder decir? Sí. Que cada euro que una persona de este país aporte a las arcas del Estado tenga una relación directa con qué está sufragando. Y esto se hace en algunos países europeos, como sabéis. Dicho que... Una auditoría, vamos. Ahora me van a comer vivo. Que no, si a mí me parece bien el presupuesto Si cero. me parece fenomenal. Pero fíjate, os digo, pongo un ejemplo de cómo esas cosas se van quedando heredadas de situaciones que la autoridad las justificaba. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es la subvención que reciben los partidos políticos para gastos de... para gastos de seguridad. O sea, no hablo de la de funcionamiento ordinario, que podía ser discutible. Oiga, si estamos hablando de eso, se puso en marcha porque la policía no llegaba y había que poner escoltas privados cuando el tema de la época del plomo, la época dura, cuando ETA mataba, cuando había que tener este tipo de esto. Oiga, si estamos diciendo que ya ETA no existe, que ya no hay ningún problema, que no hay nada, ¿por qué hay que seguir manteniendo esa subvención para la seguridad? Porque esa situación ya no se da, ya ha cambiado. Sin embargo, se sigue manteniendo la subvención cuando no hay la justificación que la originó. Digo, pongo estos ejemplos, que es muy llamativo, y estas semanas pasadas, con las elecciones del País Vasco, todo este tema de la desaparición de ETA y tal, lo hemos estado escuchando por activa, por pasiva y por perifrástica. Como esta, tropecientas. Es decir, cosas que se han quedado en el cajón y que sistemáticamente se actualizan con el IPC. Lo que pasa es que así no podríamos pagar el servilismo, ese es el problema. Ya. Oye, venga, vuelvo que nos quedan 3 minutos al mercado laboral. Estudio de Randstad de esta semana, más de la mitad de los empleados teme perder su trabajo con la llegada de la inteligencia artificial. Más de la mitad, casi el 58%. ¿Está justificado, Carlos? Bueno, a ver, la cuestión es el número de ocupados que están estimando para la generación por el tema de la IA y el número de ocupados que ellos estiman en cuanto a su desaparición. Yo creo que si solamente, como decimos los economistas, que ceteris paribus no hay ningún cambio en las condiciones que puedan introducirse en otros sectores, lógicamente los números son los que son. Ahora bien, yo creo que la IA no solamente tiene un efecto sobre el propio sector, sino que tiene un efecto sobre el conjunto de las actividades económicas. Entonces es posible que, pese a que en el ámbito de 2 millones a 1,6 hay unos 400.000 de déficit que pueda destruirse por este componente tecnológico, en el resto de sectores, por elevación de productividad, estoy convencido de que va a ser complementado, ¿no? Pero yo creo que el problema es de tiempos, ¿no? De ajuste. Es decir, que lo que te dicen otros estudios es que se van a crear también en los próximos 5 años como 1,5 millones, 1.600.000 puestos de trabajo, consecuencia de la IA, ¿no? Entonces me parece que el tema es que no se van a adecuar seguramente los puestos que desaparezcan con los nuevos que se creen, sean distintos, de distinta categoría, y lo que habría que empezar es hacer un plan en línea con lo que hablábamos antes, política de actividad de empleo y formación, para intentar adelantarnos a esa situación y formar parte de que de alguna manera esa gente que pueda perder su empleo, que pueda ser recualificado para poder coger un nuevo empleo con estas características. Pero fijaros, el tema es quién. Yo hoy me reía mucho porque está escuchando esto de la inteligencia. Tú le puedes pedir ahora que te haga una canción con la letra de la carta del señor presidente. ¿Ah, sí? Y hay varias funcionando por ahí. Yo he escuchado varias esta mañana, ¿no? Con lo cual, oiga, aquí podemos poner a los autores, a los cantantes, los puede poner en solfa, ¿no? Que no es que puede desaparecer un cantante, oiga, ¿no? Si yo le encargo la canción, es decir, ya le doy la letra, autor Pedro Sánchez, y la música ya que me la ponga la inteligencia artificial, funciona. Vamos, que he escuchado varias, ¿no? Pero oiga, es que la profesión de periodista, ya que estamos en un medio de comunicación, puede desaparecer. No, yo creo que no. Bueno, entiéndeme cuando quiero decir, porque luego está la inteligencia y está la creatividad, que es algo básico y fundamental, que eso nunca podrá sustituir. Claro. Pero lo que es formalmente, es decir, pegar un vistazo a las noticias y hacer una locución que te la hace la propia máquina, dando un resumen de noticias, le puedes poner hasta acento si quieres. Sin ir más lejos, perfectamente. O en prosa, o en verso, te lo hace como quieras. Estas cosas de que la inteligencia artificial va a sustituir solo a la gente menos cualificada, no. Hay que decir, ojo, a la gente cualificada, que la inteligencia artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo de gente cualificada. Y los que no va a sustituir son aquellos que tienen que ver más con la creatividad y con el trabajo manual, que eso todavía hoy por hoy no es muy capaz de hacerlo. No vengo más.
No, yo voy a estar todavía. Vale. Yo todavía voy a estar. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Los estudios dicen que el miedo está entre el 40 y el 60% del mercado. Hasta que ¿vale? la inteligencia artificial quiera, que voy a estar. Y veremos. Hombre, por ejemplo, el clipping, ¿no? Que es algo que se hace mucho en los medios. Ya hace por lo menos 6 años, por lo menos 6 años que los hace una máquina y nadie se queja, ¿no? ¿Qué aporta valor? ¿El clipping, vamos a decir, en bruto o plano? O la mano profesional de alguien detrás que aporta un criterio y que te da ese plus, ese valor, esa última milla? Pues realmente es la persona, de momento, la que da ese valor añadido. Habéis tenido tiempo, hoy os habéis emplayado bien. A mí no me habéis dejado participar, Yo... Seco, Carlos Ruiz, José Luis Fernández Santillana. Un placer, como siempre, mayúsculo tenemos por aquí. Buen fin de semana. Como siempre. Hasta la próxima. Adiós. 4 minutos para las 12. Llegan las noticias y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Buen fin de semana. Hasta el lunes a las 7. Sean felices. Adiós. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Donde tú ves trabajadores, el